¿Ah? A ver, ¿qué te digo? Ahí te digo. No, está bien. Sí, sí hay. Entra con tu ¿Tuyo? La tuya. Voy a mirar. Ahí está, revela. Ah, la agarra. El 3. Sí, el tren. Dale, clic acá. Sí. Dale, acepto los términos de referencia. Bueno, Odiel toca. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. La primera clase se le dio un punto de control, ¿no es cierto? Este punto de control puede ser la confluencia entre dos ríos, como por ejemplo el Santa Alejo y el Santa Rufina de la Caldera. Puede ser la ubicación del puente, como el puente de Vaquero que estamos analizando. Puede ser la ubicación de la represa, o de la presa, de una futura represa. Esos son puntos de control, ¿no es cierto? A partir de ese punto de control nosotros hemos definido todas las características físicas de la cuenca. Aquí hay una de esas que es la superficie, puede ser perímetro, densidad de drenaje. Y ya tenemos, digamos, para empezar a trabajar con esta cuenca. Lo que vamos a ver ahora es cómo le vamos a
hacer que el sistema empiece a trabajar. Para eso le vamos a aplicar una lluvia. En términos técnicos se llama tormenta de diseño. Esta tormenta de diseño nosotros la vamos a definir o la vamos a aproximar según las características o las variables hidrológicas que tengamos a mano. Una vez que le apliquemos una tormenta de diseño, vamos a poder calcular este caudal líquido de salida en el punto de control, ¿no es cierto? Y si los tiempos nos ayudan, también vamos a poder calcular un caudal sólido. Esto es muy importante, ya que hasta el día de hoy la mayoría de los ingenieros que están en la calle no mencionan con caudal sólido y es una variable muy importante dentro de la obra. Este caudal sólido va a depender mucho de las características físicas de la cuenca, pero además también del tipo de granulometría que haya dentro de la cuenca, del tipo de suelo y del tipo de uso del suelo. Una vez que tengamos caudal líquido y caudal sólido, recién vamos a poder ingresar a lo que es el diseño hidráulico de la obra. El caudal líquido lo vamos a obtener a partir de la hidrología, el caudal sólido lo vamos a obtener a partir de ecuaciones empíricas de diferentes autores que lo que hicieron fue medir cuánto es el caudal sólido y determinar un valor empírico para una cierta cuenca, que nosotros la vamos a comparar con nuestra cuenca según las características físicas de la cuenca donde se ha desarrollado esa fórmula empírica. Y una vez que tengamos caudal líquido y caudal sólido, recién vamos a poder dimensionar o hacer el análisis hidráulico de la obra Entonces, esto como repase para que lo tengamos como una guía de lo que va a ser el curso. Dicho esto, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete hoy día, que es la variable hidrológica. Nosotros vamos a poder tener tres tipos de variables. Una variable pluviométrica, una variable pluviográfica y eventualmente caudales, datos de caudales. Recuerden que nosotros hemos definido un punto de control, ¿no es cierto? Cuando tenemos caudales o datos de caudales, significa de que en ese punto de control, ya sea un puente o ya sea una intersección de río, alguien fue y se puso a medir cuánto es el caudal en ese punto de control y determinó, como puedes ver, una curva QH en la sección de control. Son los menos, venimos a decir que no hay estudios o no hay investigadores que no den directamente valor de caudal. Esta variable hidrológica la vamos a someter a desarrollo de estadísticas descriptivas, análisis de frecuencia y lo que nos va a interesar a nosotros en la práctica es la diferencia estadística. Esto lo voy pasando rápido porque esto ya lo vieron en la teoría el día lunes. Así que bueno, un poquito de cómo se presentan los datos a la hora de descargar datos. Ya vamos a ver dónde vamos a descargar. Esta planilla, por ejemplo, es del año 1984, donde tiene ubicado todos los meses, y todos los días, y un dato, un solo valor diario de milímetros o de precipitación.
A estos datos se le puede aplicar diferentes, o se le puede calcular valores estadísticos, que también lo vimos el lunes: precipitación media, precipitación anual. Fíjense que lo que figura acá arriba es precipitación diaria, ¿no es cierto? Es el valor de precipitación en un día. La suma de los valores estos nos va a dar la precipitación mensual, es la suma de las precipitaciones de cada uno de los días. Y la suma de cada uno de las precipitaciones mensuales nos va a dar la precipitación anual. Media mensual, media anual. Una vez que tenemos valores de precipitación, esta estadística descriptiva que aparece acá nos va a dar medidas de tendencia central, medida de dispersión, medida de simetría, medida de desplazamiento. Eso lo voy pasando rápido porque esto ya lo vimos en la teoría. Está todo escrito en la cartilla del ingeniero Giortino. La vimos con este recién. Bueno, un poquito lo que es medida de tendencia central. Para que lo tengan. Memoria visual, ¿no es cierto? La mediana indica que el 50% del valor de la superficie por debajo de la curva nos va a dar el valor de la mediana, y el valor de la moda, el valor más probable, significa el valor que más cantidad de veces está repetida en la muestra. Hay medidas de dispersión, como varianza, como desvío estándar, coeficiente de variación, de simetría, asimetría. Estas son definiciones que seguramente le va a tomar el ingeniero parcial. Y de desplazamientos. Por suerte el Excel, el programita, tiene la mayoría de las funciones incluidas dentro de las herramientas. Por ejemplo, la media lo tiene como promedio, mediana como mediana, varianza como var, desvío estándar es esta función, este coeficiente no lo tienes, se lo puede calcular. El de kurtosis, fíjese, también aparece, y el máximo y mínimo. O sea que no necesita mayor estudio, que es simplemente ordenarlo en el Excel y usar las herramientas. Acá están en la tablita que vimos recién. El análisis de frecuencia, los histogramos o polígonos de frecuencia constituyen una herramienta importante para analizar la distribución de frecuencia tanto absoluta como relativa de una variable, de una muestra, ya sea de valores anuales, del conjunto de los registros mensuales o diarios. ¿Alguien sabe qué es una frecuencia, o en palabras simples qué sería una frecuencia? Bien. Cuando nosotros hablamos de periodos de retorno, escuchamos hablar muchas veces de que esta lluvia, o hace 20 años que no veo una lluvia como esta, o hace 10 años que no hay una inundación como esta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces estamos dando una frecuencia. Cada cierto tiempo hay un valor que supera cierta instancia. Conceptualmente, ese es el significado. Ahora, la definición técnica es mucho más compleja. Esta es más teoría. Vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es la inferencia estadística. Una inferencia estadística es básicamente comparar valores de nuestra muestra con
funciones experimentales con funciones teóricas. Una función experimental la voy a obtener a partir de los datos que yo descargue o los datos que yo encuentre. Voy a armar una función experimental. La voy a comparar con una función teórica. Hay muchísimas funciones teóricas. Una vez que compare y vea cuál es la que mejor ajusta, me deshago de la experimental y me quedo trabajando solo con la teórica, que es mucho más completa. Y a eso se le llama inferencia estadística. ¿Está? Esta teoría nosotros lo vamos a ver acá, con datos. Errores en la toma de datos, fíjense cuando hay espacios nos tomaron o cuando empezó a haber un error sistemático. Y ahí en el ejercicio hay un práctico, en el práctico hay un ejercicio. Respecto de esto, en la plataforma Moodle está el Excel para que lo vayan viendo, una operación muy sencilla. Cálculo de precipitación media de una cuenca también está en el Excel, en la plataforma y en el Excel que les pasé. Hay tres métodos, este método altimétrico, fíjense que nada más el promedio entre todas las estaciones que hay dentro de nuestra cuenca. Polígono de Thyssen, fíjense que relaciona ya el área, hace una ponderación en función del área. Y esto es con las isoietas de la cuenca, donde también hace una ponderación calculando el área entre isoietas. Entonces, nosotros vamos a encontrar tres tipos de datos, ¿no es cierto? Datos de caudales, datos pluviográficos y datos pluviométricos. Los datos de caudales que vamos a encontrar son caudales instantáneos. ¿Qué significa eso? Que fue el técnico, ¿no es cierto?, el río, midió la escala, si tiene escala, o tomó, ¿no es cierto?, con molinete o con algún tipo de aforador y determinó cuánto es el caudal. Ese caudal instantáneo que tomó no está referido al valor máximo o al valor de una creciente. Podemos tener datos pluviográficos. ¿Saben, no es cierto, la diferencia entre un pluviógrafo y un pluviómetro? Ajá. ¿Cuál es? El pluviógrafo toma datos del día entero, el pluviómetro de un tiempo específico. Al revés. Al revés. El pluviómetro mide las precipitaciones diarias. El pluviógrafo mide serie de intensidades. Las intensidades son cada 5, cada 15, pueden ser cada 20, eso está tabulado dentro del pluviógrafo. Si por casualidad tenemos datos de caudales, hay ríos, por ejemplo, en el puente o de la estación Ebarza, del puente de Misión La Paz, que mide caudales en el río Pilcomayo. Ahí podemos encontrar valores de crecidas o valores de caudales instantáneos de crecidas durante toda la época estival. Son muy raros los casos, son estaciones ya normalizadas y que tienen bastantes años. No es el caso de un ingeniero civil, que un ingeniero civil cuando llega a un lugar le dice no es acá y ahí no hay absolutamente nada.
así que datos de caudales es muy poco probable que encontremos. Lo que sí podemos llegar a encontrar son datos bibliográficos o datos pluviométricos. Para cualquiera de los casos, yo tengo que aplicar, esto es muy importante, si yo tengo más de 20 años de datos, yo voy a aplicar este método estadístico en cualquiera de estas variables y voy a obtener para datos de caudales un caudal máximo. Con este caudal máximo es mi caudal sólido, este caudal máximo, si tengo datos de caudales, ya es mi caudal líquido más el caudal sólido. Porque lo que estoy tomando acá es la sumatoria de los caudales líquidos y sólidos. En este caso, de tener datos pluviográficos, voy a aplicar el mismo método estadístico y lo que voy a obtener son intensidades máximas. Voy a obtener la máxima intensidad para los primeros 5 minutos, la máxima intensidad para 20 minutos, la máxima intensidad para 30 minutos. Y estos valores de pluviómetro son los que más frecuentemente vamos a encontrar y los que hay no tan solo en organismos públicos, sino también en entidades privadas. Uno puede ir y decirle, usted tiene un pluviómetro, necesito los datos del pluviómetro, entonces el dueño le va a decir, sale $20.000, $30.000 y le va a dar una serie de 30 años, 40 años. Una vez que obtenemos, después de aplicar el método estadístico, vamos a determinar curvas IDF. Y una vez que determinemos curvas IDF, recién vamos a poder armar nuestra tormenta de diseño. Esta tormenta de diseño está muy relacionada con el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de concentración de la cuenca, ¿no es cierto? IDR usábamos nosotros en la época que yo estudiaba y los hidrólogos dijeron que es mejor o queda más lindo intensidad de oración frecuencia y no intensidad de oración frecuencia. Lo van a escuchar de las dos maneras, pero es lo mismo. Sí. ¿Qué pasa si tenemos menos de 20 años? Si tenemos menos de 20 años de datos, no podemos aplicar ni los datos de caudales ni los datos de pluviómetro. Sin embargo, sí podemos aproximar los datos pluviográficos aplicando no el método que vimos recién, sino que cualquiera de estos 3 métodos, ecuaciones de frecuencia, ecuaciones empíricas o métodos de la curva envolvente. Estos datos pluviográficos es muy poco probable que encuentren. Igual le nombro los métodos, igual se los dejo en el PowerPoint para que entonces los datos pluviográficos, como le dijimos recién, nos está indicando intensidades. ¿Y cómo mide un pluviógrafo? Te va a medir que a los 10 minutos cayeron 7 milímetros, a los 20 cayeron 13, a los 30 cayeron 14. Y lo que vamos a hacer nosotros es calcular intensidades. La precipitación acumulada la calculamos acá. Y las intensidades, ¿cómo vamos a calcularlas? Las acumuladas. Fíjense, en el primer valor 12, son 12 milímetros que cayeron en
en 10 minutos. Fíjense que aquí la columna está dividida de 10 en 10. Entonces, 12 es el máximo valor que cayó en 10 minutos. Esto está dividido en 10 minutos, de 10 minutos, entonces este 12 de acá lo vamos a ubicar acá. Vamos a ver cuál es el acumulado, pero para 20 minutos. Seguramente es el 12 que vimos acá, más el valor consecutivo de los próximos 10 minutos más grande, que es el 7 que aparece acá, por lo tanto mi valor es 19. Y para 30 minutos, que es la sumatoria de los tres valores consecutivos más grande, que en este caso da 23. ¿Pudieron instalar el hidrónomo? El programa que yo les descargué se puede instalar hasta el Windows 10, no se puede instalar en Windows 11 todavía. Espero que ya salga la nueva versión. Para datos bibliográficos de intensidades o de serie de intensidades, cuando tengamos más de 20 años de mediciones, podemos aplicar el método estadístico. Tiene una serie de pasos, vamos a elegir la serie, vamos a analizar la homogeneidad de los datos, que es a través de este test de Mann-Kendall, que lo podemos desarrollar en una tablita Excel, ya vamos a ver cómo. Vamos a calcular los estadísticos de la muestra. Vamos a reordenar los valores de la variable, vamos a determinar la frecuencia empírica y experimental, de lo que estamos hablando recién de estadística diferencial. Y este punto 5, comparar una frecuencia empírica con una frecuencia experimental. Perdón, calcular esta frecuencia experimental o empírica con esta función teórica que aparece abajo. Lo vamos a desarrollar ahora para un pluviógrafo, pero lo vamos a aplicar en la práctica para un pluviómetro. Y vamos a ver después cómo se discretizan estos datos. Yo tengo una serie de datos, por ejemplo, para 15, para 5 minutos, yo tengo estas intensidades, ¿no es cierto? Para 15 minutos yo tengo estas otras intensidades, para 30 voy teniendo diferentes valores de intensidad. Este es el test de Mann-Kendall, que se lo hace en un Excel, ya vamos a ver cómo. Acá un poquito de la definición de lo que significa, pero lo que no importa a nosotros es que el test nos va a determinar un valor B, y este valor B lo vamos a comparar con este valor crítico, que para hidrología, el alfa, tiene que ser más o menos el 5%, quiere decir que un 95% de probabilidad de haber aceptado los ajustes, siendo estos ajustes buenos. ¿Pudieron descargar el Excel? Hay uno que dice estación Bocones, ¿no? ¿Y el otro qué dice? En ese equipo no me gustó y no solo uno. ¿Y en el otro?
aplicación Yacones, por favor abran un Excel. Y copien los valores. Nosotros lo vamos a usar ese de ejemplo. Fíjense, dice año, número de orden, año, intensidad. Acá no va a ser intensidad, la estación que tienen ustedes es precipitación, pero para la variable o para el test. ¿Abrieron un Excel? Abren un Excel vacío y copien ahí. Este valor de intensidad, no sé cuántos, creo que son 20 datos. Donde dice máximas precipitaciones, esa columnita la copian y donde dice el número de orden, pongan del 1 al valor que sea y precipitaciones máximas nada más. Fíjense que este dato de precipitaciones que aparece ahí que se está copiando, lo tienen que copiar en sentido horizontal. Igual el número de orden, 1, 2, 3, 4 y van copiando. Hay una herramienta en Excel que se pone copiar, pegada especial, y ahí le aparece pegar de manera horizontal. Componente, bordes, valores, Transponer es la herramienta de. pegada especial. No. No aparece la parte horizontal. No aparece la parte horizontal. No se lo puede poner. Al hijo horizontal. No, parece que dice que quiere que lo pongamos así. Salvo que. Para. Bien. Hagamos rápido.